Vamos a esperar 3 minuticos más mientras termina de unirse el resto de invitados y convocados. Gracias. Bueno, buenos días a toda nuestra amable audiencia. Vamos a dar en este momento entonces comienzo a este webinar en el que hoy vamos a tratar sobre los diferentes temas que quedan después de la obligación de la facturación electrónica. Este 1 de noviembre se cierra ya el calendario de la obligatoriedad para hacer la facturación electrónica y vamos a empezar un nuevo ciclo donde los protagonistas serán todos los documentos que no son facturación electrónica, como el documento equivalente, como los documentos soportes. Vamos a ver qué pasan con las tirillas POS, con las cuentas de cobro de los profesionales independientes. Y para esto está con nosotros nuestro gerente y líder de facturación electrónica de Transfiriendo, el señor Maurix Granados. Los dejo entonces con Maurix para que empecemos esta agradable charla. Maurix. Gracias, Norita. Buenos días a todos. Bueno, primeramente, pues darles gracias por participar de este webinar que estamos haciendo con alguna regularidad. Pues como bien lo citaba Norita, pues la idea es darles algunos detalles particulares que se vienen en el tiempo actual y en el futuro respecto a todo el tema de la facturación electrónica. Vamos a arrancar, pues, básicamente revisando algunos aspectos propios de lo que vamos a trabajar en el día de hoy, como lo que queda en términos del calendario de implementación de la facturación electrónica, este calendario que ha venido trabajándose en los 2 últimos años con la DIAN, que sufrió algunos cambios al principio de año y que finalmente la resolución 0042 definió cómo finalizaría este calendario. Como segundo punto, miraremos algunas consecuencias en la omisión de la implementación de la facturación electrónica por parte de los obligados a facturar electrónicamente. Como tercero, pues documentos equivalentes, qué va a pasar con ellos, qué tipo de documentos hay, etcétera. Y finalmente, pues algunos aspectos de diferentes mercados que le van a pegar al proceso de facturación electrónica. Bueno, yendo al punto directamente, pues, ¿qué tenemos como fechas cercanas para el cierre del calendario de implementación de facturación electrónica? Tenemos las fechas de inscripción que se dieron el 15 de mayo de este año y básicamente nos quedan el grupo 2 y el grupo 3,
que corresponden a la fecha del 1 de octubre, que acabó de ocurrirse hace algunos días, donde se entró en obligatoriedad para algunas entidades del Estado que estaban pendientes de iniciar ese proceso, donde también se encuentran entidades educativas, ¿sí? Y también entidades jurídicas que desarrollen actividades en el tema de los seguros, ¿sí? En todo el tema de la expedición de pólizas. Y finalmente, pues aquellos funcionarios o personas naturales más bien, que tienen una participación en el tema notarial, ¿sí? Esos son los que entraron en este mes, en el 1 de octubre. Y para el último corte que tenemos también para el 1 de noviembre los sujetos obligados a facturar electrónicamente que sean personas naturales y que sus ingresos sean superiores a los 3.500 VT, ¿sí? Esto más o menos equivale a un ingreso promedio de 10.500.000 mensuales, para que los tengamos muy en cuenta. Bueno, ¿qué otros mercados están programados dentro de estos calendarios? Algunos temas de agricultura, automotores, maquinaria y equipo, comercios de diferente índole como no especializados o de equipos de informática en establecimiento, alquileres y arrendamientos, temas de empleo, agencias de viajes y turismo, construcción de edificios, paisajismo, actividades administrativas y apoyo a la oficina. Y también tenemos temas de entretenimiento como los museos, los juegos de azar, los temas de entretenimiento, construcciones de obra civil, transportes aéreo, acuático y tuberías, por tuberías, almacenamientos, alojamientos y comidas y bebidas. Digamos que esos son como algunos sectores que todavía faltaban en algunos aspectos y la DIAN pues ya con esto da prácticamente el cierre a toda la obligatoriedad en la implementación de facturación electrónica de la validación previa, ¿sí? Pues obviamente que ya empezamos a tener algunas inquietudes respecto a qué pasó o qué pasa si yo, estando obligado a facturar, no lo hice no logré hacerlo. Entonces, pues la normatividad claramente lo expresa. Hay 3 puntos básicos donde tenemos claramente definido. Está el artículo 161411 del decreto 1625, el decreto único reglamentario 1625 de 2016. Está el artículo 79 de la resolución 0042 del 5 de mayo de este año. Y está el artículo 652-1 del Estatuto Tributario. Básicamente, ¿qué se cita allí? Pues que se incurre en riesgo de cierre del establecimiento por no cumplimiento de las obligaciones ante la administración pública, ¿sí? Entonces, acá tenemos pues algunos temas de sanciones, dependiendo las situaciones. Si es que no se expidió la factura, se corre con el riesgo del cierre del establecimiento, pero también hay otro tipo de sanciones que están asociadas a porcentajes del ingreso recibido por el obligado durante un tiempo específico y que van, pues digamos, o directamente a afectar el bolsillo, ¿no? Aquí es muy importante, pues, tener en cuenta las diferentes situaciones por las cuales se puede ser sancionado, ¿no? También, pues, tenemos multas que son variables dependiendo de la situación. Una cosa es que yo no facture electrónicamente, otra es que estando facturando electrónicamente no lo esté haciendo de forma adecuada, ¿sí? Y para esto, pues, se tienen alguna serie de porcentajes de afectación en el bolsillo que van básicamente asociados al no cumplimiento de algunos componentes de la factura, como no suministrar la información exigida o que la información que se entregue sea errónea o que se entregue información de manera extemporánea. Entonces,
Eso es como lo que mayormente pegaría al bolsillo, porque pues directamente le pega a los ingresos. Y un punto muy importante es que pues la DIAN ha dispuesto en este momento todos los mecanismos para poder hacer el proceso de facturación electrónica, ya sea a nombre propio, es decir, a través de un desarrollo que el obligado haga. También ha dispuesto el mecanismo para que se haga a través de proveedores tecnológicos, o también ha dispuesto el mecanismo para hacerlo a través de soluciones de software que permitan hacerlo, ¿sí? Esos son como los tres mecanismos dispuestos por la DIAN. Lo que la DIAN básicamente expresa es: ya tiene usted todas las posibilidades de hacerlo. Si usted no está evidenciando su proceso de facturación con nosotros, pues nos da a entender que está incumpliendo la normatividad y su obligatoriedad frente a la administración tributaria. Entonces acá, pues digamos, los obligados se tienen que preocupar por atender a esa obligación que tenemos por el hecho de ser comerciantes o prestar alguna labor a través de servicios profesionales o etcétera, cualquier mecanismo que se use para comerciar dentro del país. Entonces es muy importante contar no solo con que sea facturación electrónica, sino con que se esté facturando con el mecanismo adecuado que corresponde a lo que se llama la validación previa, la facturación electrónica por validación previa, ya que los mecanismos de facturación electrónica del pasado todos han ido migrando a validación previa, que es el modelo actual de facturación que hay en el país. Bueno, ahora, ¿qué tenemos con respecto a los documentos equivalentes? Una cosa son las facturas electrónicas, que corresponden a facturas, notas crédito y notas débito, y otra parte de la facturación electrónica con la cual se está trabajando hoy en día, ya la menciona la resolución 0042, donde ya empieza a habilitar el concepto de documento equivalente electrónico, y empieza citando los documentos equivalentes que hay hoy en día en el proceso normal del comercio. Entonces aquí tenemos sistemas POS y máquinas registradoras. Todos estos que les voy a ir mencionando son documentos sujetos a convertirse en facturas electrónicas o que ya están en proceso de convertirse, ¿sí? Hay ya unas fechas definidas por la administración para finales del mes de julio del año entrante. Lo que siempre nosotros recomendamos es no esperarse hasta allá, ya que en casos particulares como los sistemas POS, si yo no tengo los soportes de mis transacciones deducibles, que voy a hacer como deducibles en medio electrónico, no los voy a poder deducir, ¿sí? En resumen es eso. Si yo requiero o te voy a deducir un costo, un gasto, solamente lo puedo hacer a través de sistemas POS y máquinas registradoras, en este caso, que ya estén bajo la modalidad de facturación electrónica. Entonces, vamos a ver en el mercado que todavía hay muchas compañías que no están haciendo ni su POS electrónico ni sus máquinas registradoras son electrónicas. No podría yo deducir ese costo o ese gasto. ¿Qué más documentos equivalentes vamos a tener? Documentos equivalentes electrónicos, todos estos se van a convertir en electrónicos. Los tiquetes de cine, vamos a tener también todos los tiquetes de transporte de pasajeros, ya sea aéreo o terrestre. Vamos a tener también tiquetes de transporte aéreo, los extractos, ¿sí? Digamos, todo lo que son extractos van a tener que volverse documentos electrónicos, porque estos documentos electrónicos básicamente lo que van a permitir es que podamos tener una trazabilidad de las transacciones, un análisis de las transacciones que estos documentos reportan, y de esta forma la administración poder hacer una mejor gestión de
las transacciones que se hacen en el día a día. ¿Qué más vamos a tener acá? Documentos de juego localizados, de documentos de juegos de azar, ¿sí? O sea, las boleticas que a uno le entregan en cualquier juego de azar, espectáculos públicos, cualquier teatro, cualquier concierto, ¿sí? Va a requerir hacer la facturación electrónica. Y también tenemos algo muy importante que son todos los servicios públicos domiciliarios. Ya algunas compañías de manera muy oportuna lo vienen haciendo. Ya nosotros estamos en este momento ejecutando proyectos con compañías de servicios públicos domiciliarios que, aunque no tienen la obligatoriedad, han entendido el impacto de no tener esos documentos en electrónico y el impacto de no implementar de forma oportuna los proyectos, por los cuales lo están haciendo muy juiciosamente desde este año, porque ya vienen una serie de normas también para ellos en las cuales se va a obligar ese cumplimiento. Tenemos también todos los temas relacionados a las boletas de la bolsa de valores, también a las de la bolsa agropecuaria, que eso es importante también considerarlo. Y tenemos los temas asociados a los peajes, ¿sí? Todos estos documentos de alguna forma se van a convertir en documentos equivalentes electrónicos. Ya algunos de ellos, como les comento, ya están en ese proceso. La DIAN ya está haciendo algunas definiciones para poder garantizar que esos documentos sean traceables. Aquí hay un documento que no lo tengo documentado o registrado en esta lista, pero que ya está también en un proceso de convertirlo en electrónico. Es el documento llamado Documento Soporte de Transacciones con Terceros no obligados a facturar electrónicamente. ¿En qué consiste esa modalidad? Esa modalidad consiste básicamente en que, por ejemplo, vamos a poner el caso de Papas Margarita. Papas Margarita compra la papa a un cultivador de la sabana que no está obligado a facturar electrónicamente, pero Papas Margarita sí requiere hacer un registro de esa transacción. Básicamente lo que hace es que Papas Margarita genera un documento de soporte de la compra que le hizo al campesino, ¿sí? En nombre de él, para guardarlo como su registro y poder soportar esas transacciones que realizó. Si se dan cuenta, aquí no fue el obligado, porque no hay un obligado a facturar, pero el adquirente es el que asume como ese rol de generar el documento y garantizar que ese documento está en sus registros. En este momento ya este es un documento vivo. Hoy en día hay una especificación técnica para que sea un documento digital y se está haciendo de parte de la DIAN una definición para que este sea un documento electrónico. Entonces es muy importante que, por ejemplo, no sé, el sector salud, si contrata a una persona que le hace el aseo en el consultorio o en la institución y esta persona no está obligada a facturar electrónicamente, ustedes como obligados a facturar y que quieren mantener ese registro para una posible deducción o reporte de costos, pues lo pueden hacer a través de este mecanismo. ¿Qué más les cuento acá? Bueno, básicamente eso en lo que tiene que ver con los documentos equivalentes, que como bien sabemos no son documentos que sean exactamente facturas, pero que están en camino de convertirse allá, convertirse en facturas. ¿Y qué más van a venir aquí también? Pues todas las cuentas. Las cuentas de cobro se van a convertir en facturas electrónicas también para garantizar que toda esa población, perdón, que hoy en día regularmente no reporta eso ante el fisco, pues se garantice ese reporte, ya que cada transacción que se va efectuando en el modelo electrónico inmediatamente se le va reportando a la DIAN. ¿Qué está permitiendo esto? Pues básicamente que la DIAN ya tenga un conocimiento claro de cada transacción que se hace en cada día. Hoy en día la DIAN ya sabe en qué día se vende más, en qué departamento del país se vende más en ese día, en qué hora se vende más, qué productos se venden más.
quién compra esos productos, ¿sí? Ya sabe cuál es el mecanismo de pago de esos productos, si es efectivo, si es crédito, ya saben cuál es el tiempo de pago, si es un mecanismo de pago a través del crédito. Y como se dan cuenta, pues ya se está de alguna forma armando la administración tributaria con las herramientas necesarias para poder generar un mejor proceso administrativo sobre los tributos que nosotros como obligados aportamos al Estado. Bueno, ¿qué tenemos, digamos, ya como último punto antes de entrar a las preguntas? Lo que se aproxima ahorita en el tema de, por ejemplo, del sector salud, ya hay un borrador de especificación técnica en la cual se tiene lo relativo al sector salud. Entonces, una cosa es la factura electrónica genérica. Hoy en día, pues las facturas electrónicas son genéricas para muchos mercados. Ya en este caso, pues el Ministerio de Salud hace unas definiciones, la DIAN las adopta y generan en conjunto una serie de especificaciones para que se incluya una información específica del sector dentro de esa factura electrónica. También, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos el factoring electrónico. Ya se está habilitando en este momento el registro centralizado de facturas electrónicas que se llamará el RADIAN. El RADIAN básicamente va a contener o va a registrar todas aquellas facturas que dentro del normal vivir del comerciante se ponen a disposición en un mecanismo de factoring como se hace hoy en día. ¿Esto cómo funciona? Pues básicamente la factura electrónica hoy en día es una factura que es un título valor, ¿sí? Al ser un título valor es negociable y permite a través de estos mecanismos del factoring electrónico negociar la factura y obtener recursos que me permiten una mejor liquidez a la hora de requerir ese dinero. Es decir, yo puedo coger las facturas, ponerlas en una mesa, pagar una comisión sobre el total de las facturas y que me den el dinero de forma adelantada y no esperarme a los 30, 60, 90 o hasta 180 días que muchas veces se demoran en pagar una factura. ¿Qué más va a venir en el mundo electrónico? Cosas inesperadas para algunos. Va a venir la contabilidad electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada transacción, ya no solo comercial, sino cada transacción registrada en la contabilidad, se deberá reportar al fisco a través de un mecanismo electrónico como el que venimos haciendo hoy en día. Y esto de alguna forma lo que hará es que transacción hecha en la contabilidad, transacción registrada en la DIAN. Esto permitirá, pues, para la DIAN también la eliminación de esos reportes que toca hacer de forma periódica a la administración, indicándole, pues, toda la información de las ventas, de las compras, etcétera, y porque, pues, esta información ya la DIAN ya la va a tener directamente en línea. A la par de la contabilidad electrónica, también se tienen ya iniciativas correspondientes a la nómina electrónica y es los pagos que se hacen a nuestros colaboradores, ya sea, en este caso ya es muy evidente, ya sean colaboradores de nómina o colaboradores por servicios, porque ya los por servicios, ya hablamos en el apartado anterior, que al ser cuentas de cobro por servicios también se van a convertir en electrónicas. De tal forma que ya cuando vamos a hacer una declaración de renta de los ingresos percibidos durante el periodo fiscal, pues la DIAN básicamente, ya como lo está haciendo hoy en día, generará unas declaraciones sugeridas de pago ya para que el contribuyente simplemente o la acepte o la refute, presente sus soportes y realice los pagos correspondientes.
Hoy en día, en lo personal, a mí me llegó este año ya una declaración sugerida de la DIAN, con lo cual pues ya el avance es bastante importante respecto a lo que hubiéramos pensado que se demoraría bastantes años en llegar esa realidad. Y finalmente, pues lo que comentamos en el apartado anterior, y es, entra en vigencia todo lo referente al documento equivalente electrónico y la conversión de todos esos documentos que hablamos en el apartado anterior en documentos electrónicos que serán soportados a través del mismo sistema de facturación electrónica, ¿sí? Básicamente esta es como pues la presentación que teníamos para el día de hoy. Pues tenemos una sesión de inquietudes, de preguntas, por un lado, y por otro lado tenemos los datos de contacto por si ustedes tienen alguna información adicional o requieren alguna información adicional, la pueden dirigir a info@transfiriendo.com o se comunican al número telefónico 320-333-7528. Allí también se atiende por WhatsApp, entonces también tenemos esa posibilidad de soporte en caso de que requieran alguna información adicional o revisar algunos casos particulares de su día a día.